Ya está, es la recta final. No quedan ni meses ni semanas, quedan días. ¿Y cuántos? Dime, ¿cuántos? Si estamos a jueves y quedan viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Cuántos? Pues ya sabes. Quedan 5 días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden, ladies and gentlemen. Así que hoy es mi trabajo responder a las preguntas esenciales de cara a la noche electoral más importante de nuestros tiempos. Y en la era COVID, nada menos. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. ¿Qué se vota? Las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre incluyen comicios para congresistas, senadores, jueces, juntas escolares, sheriffs, incluso presidentes de agricultura. Pero esas carreras jamás le harán sombra a lo realmente trascendental, la presidencia entre Trump y Biden. A diferencia de la mayoría del resto de carreras, los votantes no eligen al presidente de forma directa, sino que eligen electores. Cada uno de los 50 estados del país tiene un número concreto de electores según cuántos congresistas y senadores representen a ese estado. California, por ejemplo, tiene 2 senadores porque todos los estados del país tienen 2 senadores cada uno. Y 53 congresistas, uno por cada 711.000 personas que viven en el estado aproximadamente. Es decir, que California tiene 55 votos electorales que se los llevará el candidato que gane el voto popular en el estado. Aquel candidato que gane los suficientes estados como para sumar 270 votos electorales ganará las elecciones presidenciales. ¿Cuándo se vota? La realidad es que ya se está votando. A tiempo de publicación, en torno a 75 millones de personas han votado en las elecciones estadounidenses de 2020. Pero el día de las elecciones como tal es el próximo martes 3 de noviembre. ¿Y por qué martes? Antiguamente, los estados de la Unión eran muy rurales y para votar había que desplazarse muchos kilómetros en transportes lentos. Así que votaban a lo largo de un periodo de 34 días entre noviembre y diciembre, que era cuando se había acabado la cosecha y todavía no había empezado el frío de verdad. Y el martes era perfecto porque permitía a la gente ir a la iglesia el domingo, luego pasarse el lunes viajando y volver el miércoles para el día de mercado. Una vez empezó a haber telégrafos, se temía que se filtraran resultados a otros estados en esos 34 días y el Congreso se decidió por un día de elecciones, el primer martes después del primer lunes de noviembre. Y así se evitaba que cayera en 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¿Cómo se vota? Decenas de millones de personas en Estados Unidos ya han votado porque multitud de estados permiten votar con antelación. Y sí, dependiendo de en qué estado vives, es más fácil votar que en otros. Estados como Colorado, Utah y Washington tienen sistemas de voto postal, es decir, que todo Dios vota por correo. En cambio, en lugares como Texas o Tennessee, solo puedes votar por correo si tienes una excusa. Y no, la excusa de que hay una pandemia en marcha no vale en hasta 5 estados del país. En el resto, todos han hecho cambios, o ya los tenían, para que los votantes tengan más facilidades a la hora de participar en medio de una pandemia, sea con voto por correo o voto temprano. Pero no todos en Estados Unidos han estado contentos con esas medidas. Trump y los republicanos se han lanzado a la carga contra numerosos gobiernos estatales para impedir que se hiciera más fácil el acceso al voto, o para que se tengan en cuenta los posibles retrasos postales que se van a producir por la inesperada alta participación del voto por correo. ¿Qué son los estados bisagra? Los estados bisagra de las elecciones presidenciales estadounidenses son aquellos en los que se decidirá todo. Como la Casa Blanca la gana aquel candidato que consigue 270 votos electorales, los estados que más electores reparten son a priori los más atractivos. California con 55 o Nueva York con 29. Pero la realidad es que esos 2 estados son bastiones demócratas, estados tan progresistas que nadie considera realmente que estén en juego. Es de ahí que la atención esté puesta en aquellos estados en los que ningún partido tiene una ventaja clara. Arizona, Florida, Wisconsin, Pensilvania, Michigan y... ¿cuál era el otro? North Carolina. Ahí está Florida, que reparte 29 votos electorales y suele decidirse por un pelo. O los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que Trump ganó en 2016 por apenas unas decenas de miles de votos. Y esos 3 dan un premio total de 46 votos electorales, casi al nivel de California. ¿Quién va ganando?
en los estados bisagra. Como en las elecciones estadounidenses son los estados bisagra los que deciden el ganador, los candidatos centran atención y recursos en 6 nombres: Arizona, Florida, Wisconsin, Pensilvania, Michigan y North Carolina. Trump sabe que gran parte de su triunfo en 2016 se debió al apoyo de los votantes blancos sin estudios universitarios, muy presentes en el norte. Y por tanto también ha celebrado mítines en estados que perdió entonces como Maine, New Hampshire y Minnesota. Biden, por su parte, ha pasado a la gran ofensiva del norte, incluyendo en su recorrido a Iowa y Ohio. Esto lo que nos dice es que los candidatos juegan al ajedrez con visitas y recursos para mejorar su posición en cada uno de esos estados. Por ahora, Biden lidera las encuestas en 12 de los 14 estados considerados bisagra. ¿Y sabéis qué? A Biden solo le hace falta ganar en 6 de esos 14 para derrotar a Trump. ¿Qué problemas puede haber el 3 de noviembre? Con los repuntes de COVID-19 que se están sufriendo ahora en Estados Unidos, los colegios electorales tendrán que tomar medidas de seguridad extra para limitar los contagios. Eso provocará colas de aquellos que todavía no hayan votado de forma temprana o por correo. Precisamente la mayor atención del 3 de noviembre estará puesta en el recuento del voto por correo. La mayor parte del país tendrá que gestionar millones de nuevos votos emitidos así. Eso ha provocado que estados como Pensilvania o North Carolina hayan extendido las fechas límite en las que pueden recibir esos votos. Es decir, que no es necesario que el voto por correo llegue el día de las elecciones siempre y cuando se haya enviado o haya sido sellado por el servicio postal antes o el mismo 3 de noviembre. La cuestión es si la campaña de Trump querrá que se sigan contando votos después del día de las elecciones, y esa incógnita es la que puede provocar que una carrera apretada desencadene una o varias batallas legales sobre el voto por correo todavía no contado. ¿Cuándo sabremos los resultados? Es algo que dependerá de lo bien que se le esté dando la noche al candidato demócrata Joe Biden. Porque si Biden empieza muy en cabeza en estados bisagra determinantes que además cuentan sus votos rápido, como Florida o North Carolina, Trump no tiene mucho que hacer. Pero si esos estados están realmente apretados o los gana Trump, entonces la atención pasará al Rust Belt. Y el caso de estados bisagra tan claves como Pensilvania, Wisconsin y Michigan es que los votos no pueden ser preprocesados o tabulados antes de las elecciones. Es decir, no se puede empezar a contar votos antes del 3 de noviembre como sí ocurre en lugares como Florida o North Carolina. Lo que quiere decir que una abrumadora cantidad de votos por correo por contar y un resultado ajustado podría hacer que los resultados de Pensilvania o Wisconsin tarden días en llegar, o incluso semanas, si es que hay litigios de por medio. Y ojito con que Trump no cante victoria de forma ilegítima antes de que se cuente todo, pero esa gran incógnita la dejamos para el 3 de noviembre. Así que hasta ahí las preguntas esenciales de estas elecciones estadounidenses de 2020 y el último solo en América antes del 3 de noviembre. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí en Neutral.es con resultados definitivos. Veremos. Hasta luego.